Ya lo he visto, sí. Vale. Bueno, esta es la primera vez que presento algo. Se nota. Bueno, era porque si me olvidaba algo, pero está un poco que no se me puede olvidar. Bueno, se llama Paco García Cediel, ¿vale? Forma parte de la plataforma contra las guerras imperialistas y también formó parte del comité anti-OTAN, que como veo que alguno en esa época, os diré que fue una dura lucha para intentar que España no entrara en la OTAN, ¿vale? Aquello de entrada no, y después fue de entrada sí, y no solamente a la parte política, sino también a la militar, porque eso alguna gente no lo sabe, pues, no sé ahora, luego si quieres no lo cuentas, pero en aquella época, por ejemplo, Francia solamente estaba en la parte política, y dijeron que íbamos a entrar en la parte política, no, estamos en todo, en la política y en la militar. Bueno, creo que nada más, muchísimas gracias por venir, los pocos son muchos que estamos, muchísimas gracias, y sobre todo a ti que, vamos, que me parece especial tener un agradecimiento contigo. No importa, lo vemos en Mampuse. Bueno, más bien gracias a vosotras y vosotros por vuestra invitación. Yo voy a intentar ser lo más claro y lo más pedagógico posible y dar algunas pinceladas al respecto, porque yo me imagino que pues habrá muchos de vosotros y de vosotras que tengáis un conocimiento también bastante cabal y vuestra opinión al respecto, y también es muy interesante que luego expreséis vuestras inquietudes, vuestras dudas, vuestras cuestiones. A ver, el tema de la propaganda, voy a empezar con una pincelada. El tema de la propaganda para justificar algo, para demonizar a alguien, para justificar una agresión, tanto en el ámbito interior como en el ámbito exterior, creo que no se le escapa a nadie. Lo que pasa es que es cierto que tenemos cierta tendencia a olvidar o a valorar de distinta manera las cosas según cómo nos afecten. Por ejemplo, estaba leyendo hace poco que en el año 2007 el gobierno de la India acusa a los maoístas de matar a las vacas a martillazos, y eso era así porque había un partido político que se presentaba a las elecciones con una campaña que decía que cada indígena de la India tendría una vaca, y entonces venía muy a cuento para demonizar esa posición. Evidentemente no se dio una vaca a cada indígena de la India, son muchos, y el Estado no le parecía muy conveniente dar una vaca. Teniendo en cuenta lo sagradas que son las vacas, pues es una campaña para criticar, con independencia de lo que cada uno opine de la guerrilla de la India, para criticar a la guerrilla de la India, para justificar una determinada represión, demonización, etc. Ya volviendo aquí a 2013, Cristina Cifuentes, esta señora que esperemos que se recupere felizmente de su accidente, manifiesta que la plataforma de afectados por la hipoteca está dirigidos por ETA. Y entonces, bueno, en este caso Ada Colau, pues manifiesta eso, ¿no? La gente que estamos aquí tenemos tendencia a no creerlo, pero hay gente que sí que lo cree, obviamente, ¿no? O que cree, es aquello, ese refrán castizo, porque la sabiduría popular es buena y mala, simultáneamente, como todas las cosas, que si el río suena, agua lleva para su público, para determinados sectores de la gente. El hecho de que se haga una campaña planteando que existen conexiones entre ETA, con lo que eso supone, con el cartel que eso supone y la plataforma de afectados por la hipoteca, a quienes se les tilda de violentos, en cambio no se tilda de violento a la policía cuando desaloja violentamente a la gente y deja a los niños en la calle, pues tiene una importancia, ¿no? Nosotros tenemos tendencia a no creerlo, pero posiblemente si eso se diga en Siria, pues en Siria es más fácil de creer por parte de la población. Si los grandes medios de comunicación dijeran en Siria que la plataforma de afectados por la hipoteca es un frente de ETA, pues posiblemente la gente de Siria lo podría creer tranquilamente. Y también se dice que el gobierno sirio, también en el 2013, ha gaseado a su propia gente. Nosotros tenemos tendencia a creer esto porque se nos dice machaconamente, por más de que no podemos, por menos que pensar por qué razón ocurren estas cosas, si esto es cierto o no es cierto.
cierto? ¿O cuál es la pregunta que tenemos que hacernos con respecto a la cuestión de las guerras, ¿no? Porque además quienes están auspiciando este tipo de cuestiones, que es el gobierno de los Estados Unidos, al que luego iré a plantear, pues parece que se está arrogando una aureola de guardián de los derechos humanos y de las libertades públicas mundiales. Parece que se está arrogando una aureola de quien otorga o deniega el pedigrí suficiente para existir en este planeta, cuando, como todos tenemos tendencia, todos incluyendo los y las activistas, me refiero, tenemos tendencia a olvidar las cosas más evidentes, pues Estados Unidos pues no solo tiene armas de destrucción masiva, muchas, sino que es el que las ha utilizado con mayor profusión, ¿no? Y recordemos las bombas de Hiroshima y Nagasaki, recordemos el bombardeo de Vietnam con el llamado agente naranja, que por cierto eso lo fabricó una empresa que se llama Monsanto, que es una de las grandes multinacionales del mundo, que es la que nos vende las semillas transgénicas que nos comemos y que no figuran en los prospectos cuando vamos al Mercadona. Entonces, esto es lo que estamos hablando. Tampoco nos acordamos de los niños, los inimputables que están en las galerías de los condenados a muerte en los Estados Unidos. Simplemente damos por hecho, porque machaconamente la propaganda así nos lo dice, que Estados Unidos es el paradigma de las libertades públicas y que de alguna manera nos coloca la pregunta, y esto para mí es fundamental, nos coloca qué pregunta tenemos que hacernos y coloca la pregunta en los parámetros que a ellos les interesan. Yo por mi profesión sé que las preguntas que se hacen son muy importantes, ¿no? Cuando tú eres abogado y quieres preguntar a alguien, hay preguntas que haces y preguntas que no hacen porque tú quieres que el debate vaya por los parámetros que a ti te interesan, ¿no? Bueno, esto ocurre un poco a nivel de los medios de comunicación. Entonces, la pregunta que parece que se nos está haciendo a toda la población, a toda la ciudadanía, a la gente fundamentalmente de los ámbitos occidentales, es si el gobierno sirio, Hafez el-Assad, es un dictador o no es un dictador, si es un genocida o no es un genocida, si es un asesino o no, si ha heredado el cargo de su padre. Aquí tenemos un jefe de Estado que ha heredado el cargo de su abuelo y que ha sido designado por una sola persona, que es Francisco Franco, es el único que le ha votado. En cambio, parece que partimos de la base que esto es una democracia y que en cambio Venezuela pues es una dictadura, pese a que haya habido un montón de elecciones que están digamos, respaldando al equipo de gobierno, ¿no? Los demócratas son los que han perdido las elecciones y los que las han ganado no son demócratas. Estas cosas que tienen. Y creo que muchas veces, y ahí voy a decir, Javier Ortiz me dijo una vez, si tu pregunta no tiene respuesta, no tiene una respuesta clara, igual te has equivocado de pregunta. Entonces el problema es que a efectos de demonizar el conflicto sirio, como antes ocurrió con Libia, antes con Afganistán, con Irak, con Yugoslavia, el problema es que siempre se nos plantea una pregunta trampa, que respondamos lo que respondamos, o que respondamos lo que respondamos, sitúan el debate político y mediático en el ámbito que le interesa a una parte, sin olvidar, olvidando de alguna manera quién nos está planteando la pregunta y qué intereses supuestamente espurios tiene al formular esa pregunta, ¿no? Utilizando el mismo símil de los abogados, cuando el fiscal te pregunta, tienes que pensar que no te pregunta porque sea un curioso, sino que te pregunta por qué quiere obtener una respuesta por un fin que tiene predeterminado. Esto creo que este ejemplo es suficientemente ilustrativo de lo que yo planteo. Al contrario, yo creo que tenemos que plantearnos otras preguntas. Tenemos que preguntarnos, ¿por qué esta guerra? ¿Quién está imponiendo la guerra? ¿Contra quién se está imponiendo? Yo creo que son las preguntas fundamentales a la hora de valorar la cuestión de la guerra, ¿no? Y una guerra de unas características que creo que convendréis todas y todos conmigo, y que no podemos pensar que sean razones meramente humanitarias las que impulsan una intervención occidental en una zona y
que, bueno, pues estas intervenciones son absolutamente ajenas a que estamos hablando de zonas donde hay grandes recursos naturales, si estamos hablando de zonas que son rutas de comunicación, si estamos hablando de países que son más o menos hostiles a los planes del imperialismo mundial o del centro del imperialismo mundial, que son fundamentalmente los Estados Unidos, pero no solo, también Europa Occidental. El papel de Francia en África también es muy importante. Lo estoy planteando así a vuela pluma, ¿no? Francia es una potencia imperialista de segundo orden. Todo el mundo también ve como muy positivo y muy positivo pasa de largo cuando Francia interviene en países de África, del área francófona, y parece que también pues están intentando normalizar unas relaciones o intentando impedir que triunfen gente hostil a los derechos humanos o a las libertades individuales, porque Francia tiene el paradigma, la idea que tenemos en nuestro subconsciente, que incluso yo lo puedo tener, de que es el país de las libertades, el país que hizo la Revolución Francesa, que la idea de Rousseau, Montesquieu, los grandes pensadores del liberalismo en el terreno filosófico, la Ilustración, y pues olvidamos que volaron el Rainbow Warrior y mataron a una persona, olvidamos lo que hicieron en la guerra de Argelia, porque tenemos tendencia a olvidarlo, olvidamos cómo esas monjitas estupendas que eran apoyadas por Francia participaron en la matanza de Ruanda. Olvidamos estas cosas porque Francia efectivamente pues es un país que es muy puntero históricamente en libertades individuales, pero también es justamente lo contrario, ¿no? Es esto de dos sistemas, dos caras de la misma moneda, porque las cosas son y no son simultáneamente, ¿no? Y de esa manera también tenemos que partir de la base de algo que yo voy a plantear, que creo que es evidente, pero normalmente no se plantea. Estamos en una crisis, eso es, creo que no se escapa absolutamente nadie, y para salir de esta crisis, los dos mecanismos que tiene el sistema inmediatamente son aumentar la explotación de la clase trabajadora, esto lo estamos viendo aquí, es una evidencia, y también aumentar el saqueo de los países del tercer mundo y de los recursos naturales del tercer mundo. Y tampoco podemos olvidar que históricamente en otra guerra, o en otras crisis económicas capitalistas, las guerras han sido una salida para destruir el tejido productivo, para volver a poner en marcha la máquina de la acumulación capitalista. Hay veces que es necesario destruir, y esas guerras han sido una salida. La propaganda con respecto a la guerra, no sé si estoy siendo muy lento, muy rápido. La propaganda con respecto a la guerra viene de antiguo, ¿no? Nosotros que somos habitantes de aquí del Estado español, pues no me quiero remontar a la noche de los tiempos, pero en la guerra hispano-norteamericana, que dio lugar a la independencia de Cuba y a que los Estados Unidos se quedaran con Filipinas, Puerto Rico incluso no ha sido liberado, y otras islas, la propaganda norteamericana mostraba en la prensa caricaturas muy grotescas de los españoles y planteaban críticas a los españoles que no es cierta. Que el Estado español estaba practicando una especie de colonialismo con estos países, pero también con un determinado interés espurio. El interés espurio, creo que cualquiera que vaya a Puerto Rico pues ya sabe cuál es el interés espurio. Es decir, ¿era la liberación del pueblo cubano la que alentaba esta propaganda? No, estaba justificando de cara a la opinión pública norteamericana entrar en una guerra, y los intereses eran los de siempre. Quienes ganaron con esa guerra no fue el pueblo norteamericano, no fue el pueblo de Puerto Rico, eso es evidente. El pueblo cubano ganó algo, pero por su propia lucha, no por el apoyo norteamericano. Y el pueblo de Filipinas pues también cambió de amos y fue sometido a la bota de los Estados Unidos hasta la Segunda Guerra Mundial. Y esta propaganda es una de las partes con las que el imperialismo se basa para justificar la agresión. Los Estados Unidos en aquella época no eran el centro imperialista mundial, como todos y todas sabéis. El centro del imperialismo mundial era Inglaterra, pero sí que era una potencia regional que aspiraba a tener unas posiciones
lo más amplias posibles en el mundo y fundamentalmente en América, que era su continente, ¿no? ¿Cuál era la otra pata, el otro mecanismo con el que se justifica la guerra? El mail, es decir, una explosión interna que se utiliza como coartada moral para declarar la guerra. Esto los Estados Unidos lo han hecho a lo largo de la historia. En la Primera Guerra Mundial también utilizan el caso de Lusitania para justificar la entrada de los Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, que no estaba tan claro a nivel de opinión pública. Los Estados Unidos, como todos y todas sabéis, es un país cuya población viene de muchos países del mundo y había estados, incluso cuando se crean los Estados Unidos, el estado de Pensilvania, como había muchísima población de origen alemán, estuvieron a punto de declarar el idioma alemán idioma oficial del estado de Pensilvania, porque la mayoría de la población era de origen alemán. Justificar una guerra contra Alemania requería unas maniobras mediáticas y además demonizar algo que permitiera que la opinión pública diera luz verde a una intervención que lógicamente era imperialista. Su objetivo era situar a los Estados Unidos al fin de la guerra, como así pasó, en una mejor posición para conquistar la hegemonía mundial, que lo termina conquistando en la Segunda Guerra Mundial, como todos sabéis. Y también en el campo de la propaganda, la Segunda Guerra Mundial, que no se le escapa a nadie, es paradigmático en cuanto a la teorización del uso de la propaganda, algo que se utiliza tanto a nivel de la guerra exterior y también de las guerras interiores, de las guerras civiles, de las guerras contra los propios pueblos. El uso masivo de la propaganda pasa a ser fundamental y su máximo teórico es Goebbels, que era el ministro de propaganda del Tercer Reich, que Goebbels de alguna manera está demonizado porque perdió la guerra, pero eso no significa que en el otro campo no se hicieran operaciones de propaganda. Y aquí tenemos el ejemplo más directo, que fue el bombardeo de Guernica, que creo que hoy todo el mundo sabe lo que supuso el bombardeo de Guernica, quién bombardeó Guernica y por qué, pero en su momento el general Franco, y hay textos históricos en la hemeroteca, diciendo que los propios habitantes de Guernica habían prendido su propia ciudad con gasolina para culpar al bando nacional. Lógicamente, nosotros no lo creemos, porque tenemos cierta memoria y porque nos pilla más cerca, pero sí esto posiblemente en Alemania se creería bastante, ¿no? La población de Alemania, pues en esos momentos pensaría que seguramente será verdad, ¿no? Que estos rojos peligrosos y estos nacionalistas de Guernica, pues habían quemado su propia ciudad para acusar al Tercer Reich, que estaba dando pan y trabajo a toda la población alemana. Quiero decir que de alguna manera los parámetros se repiten sistemáticamente a lo largo de la historia. Y en las guerras que Ángeles Díez denomina de cuarta generación, que son las guerras que estamos viviendo en los últimos años, pues este esquema se repite con mucha mayor profusión, porque la importancia de los medios de comunicación cada vez más es mayor en nuestras vidas. Nosotros, si comparamos nuestras vidas con la de nuestros padres y nuestros abuelos, resulta que mediáticamente tenemos teóricamente mucha más información, pero somos mucho más sensibles a los bombardeos mediáticos de lo que eran nuestros padres y nuestros abuelos, porque los medios de propaganda nos invaden constantemente. Uno se levanta por la mañana, pone la televisión para ver el informativo, entre que uno está medio dormido, el que tiene la suerte de trabajar está medio dormido, está pensando en las cosas, pues no tiene la fuerza para resistir a lo que parece una información y en la práctica es propaganda. Vamos a poner 20.000 ejemplos, pero voy a utilizar ejemplos de mi profesión porque es lo que es más sencillo. Se está justificando la cadena perpetua y entonces, por casualidad, ahora mismo que entra este proyecto de reforma del Código Penal, los informativos la mitad del tiempo se dedican a una chica que se llama Asunta, que es una pena que haya muerto, yo soy el primero que lo lamenta, pero no sé si es una noticia que para la población requiere que durante varias semanas
la mitad del informativo se esté dedicando al pobre caso de Asunta, cuando tenemos casi 6 millones de parados, cuando hay una miseria espantosa, cuando hay una cantidad de problemas que estamos sufriendo tremendos. Esto también creo que nos ilustra sobre eso. Mi padre me decía, y no es porque haya fallecido, sino porque ya hace mucho que no me lo dice, cuando era pequeño, que al comprar el periódico había que saber leer entre líneas. La gente más mayor o recordarán que nuestros padres nos decían esto, ¿no? ¿Por qué? Porque partíamos de la base de que estábamos en una dictadura, que todo el mundo, quien más y quien menos, lo sabía, y que partían de la base de que lo que decían los periódicos no necesariamente era cierto, y que incluso el periodista tampoco tenía toda la libertad para decir lo que quería decir, sino decirlo un poco lo que podía. Entonces, leer entre líneas era un mecanismo defensivo que tenía la gente, partiendo de la base que los medios de comunicación engañan, mienten, manipulan. Ahora parece que los medios de comunicación ni engañan, ni mienten, ni manipulan. Los medios de comunicación son neutros al valor, y entre ellos El País y la SER, que parece para determinado sector que se autodenomina progresista, que estamos hablando pues de la palabra de Dios, de las tablas de la ley, que lo que dice El País existe y lo que no dice El País pues no existe, y la versión del País suele ser la buena, porque una persona progresista tiene que fiarse y no se va a fiar de la razón. Entiendo que estas cosas ocurren por eliminación, pero si vemos la composición accionarial, que solo puede mirar cualquier persona en el Google, del grupo Prisa, pues resulta que los dueños de Prisa ya no son ni españoles, es el grupo Liberty, que es un grupo norteamericano, un grupo de comunicación norteamericano, y posiblemente cuando El País habla de lo malvado que es el Assad, o lo canalla que es Gaddafi, o que era Gaddafi, pues tendríamos que saber por qué dice esas cosas. ¿Por qué dice esas cosas? ¿Por qué, por ejemplo, cuando se produce un conflicto en Siria, la actuación del gobierno sirio, que podemos discutir sobre las actuaciones del gobierno sirio sin ningún tipo de problema en el debate, esos son crímenes, y cuando lo hace Israel en la Franja de Gaza es una respuesta desproporcionada frente a una agresión consistente en tirar una piedra a un soldado de Israel, y una respuesta desproporcionada es matar un montón de hombres, mujeres y niños, ¿no? Ya no es un crimen, se trata de una respuesta desproporcionada. O cuando se habla de que Siria tiene que destruir las armas químicas, por ejemplo, Israel tiene armas químicas, las ha usado, nadie dice absolutamente nada al respecto. Israel está declarado por la Asamblea General de la ONU contrario a los derechos humanos, enemigo de la humanidad, es un Estado teocrático en el que, según la religión que sea, si la raza tiene más o menos derechos, practica el régimen del apartheid, pero es un miembro de la comunidad internacional que vienen aquí a jugar al baloncesto con Europa, porque en Asia no hay quien los aguante. Entonces, porque ellos geográficamente están en Asia, ¿no? Y vienen aquí a jugar al baloncesto y al fútbol, porque no pueden estar en ningún lado. En África tampoco podrían, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, también tenemos que ver el porqué, insisto, el porqué de este bombardeo mediático, por qué demonizar a un país en detrimento de otro. Yo entiendo que hablar solamente del agravio comparativo es muy socorrido y puede ser un argumento muy criticable desde otro punto de vista, pero no olvidemos que el agravio comparativo existe, no lo olvidemos, porque aunque sea un argumento que no sea decisivo, desde mi punto de vista al menos, es un argumento que nos clarifica cómo funciona el mundo. Es decir, el amigo es, pues como dijo un norteamericano, dice, este será un hijo puta, pero es nuestro hijo puta, ¿no? Entonces, el hijo puta contrario tiene un tratamiento, y tu hijo puta, pues es un hijo puta muy salado, ¿no? Como dicen los campos. Perdona que... Y lógicamente la propaganda es fundamental, y tampoco podemos ser ingenuos y llamarnos andanas, porque el poder necesita una legitimidad, ¿no? Y la legitimidad del poder
no es solamente que podamos participar en las elecciones y hacernos la ilusión de que podemos contribuir a algo, porque la propaganda también dice en binario qué es lo que tenemos que votar. Incluso dice que si somos opositores y si somos antisistema, y esto puede ser polémico, ¿cómo ser antisistemas políticamente correctos? ¿Cómo ser opositores políticamente correctos? Es decir, ¿cómo podemos ser unos honrados opositores al sistema, que no le hagamos demasiadas aristas al asunto, ¿no? Es como el que tiene un gato y le corta las uñas para que no le estropee el parquet, ¿no? Efectivamente, ¿no? Nos dicen que seamos gatos sin uñas, ¿no? Porque cuando el gato saca las uñas ya no existe régimen de libertades democráticas, sino que se te aplica otro tipo de normativa, ¿no? Ya entras en el campo del filoterrorismo, etcétera, etcétera, que utiliza también para el enemigo interior el mismo esquema crítico que se está utilizando para justificar la guerra. Es decir, mostrar la imagen de una persona, de un movimiento, como extremadamente violento, y eso lo hemos vivido, por ejemplo, con el tema de los scratches, ¿no? Para luego justificar las formas de represión que sean, ¿no? Primero se te intenta aislar, sacar al pez del agua, para luego eliminar al pez, ¿no? Eso es un poco el sistema, y desde ese punto de vista el imperialismo ha utilizado eso con profusión. La legitimidad de las elecciones democráticas existe, pero existe en ese sentido también. Es decir, una elección democrática en el Estado español legitima al gobierno, una elección democrática en Siria no legitima al gobierno, una elección democrática en Venezuela tampoco legitima al gobierno, porque la libertad para los que están en el poder es la libertad de mercado. No es la libertad que como entendemos nosotros, no es la democracia como entendemos nosotros. Tú eres un demócrata si tienes libertad de mercado, aunque tengas todas las barriadas llenas de indigentes, aunque la gente esté pidiendo en la calle, pero si hay libertad de mercado, pues eres un país democrático estupendo, ¿no? Colombia, la democracia más antigua de Latinoamérica, ¿no? Millones de desplazados, usados para cultivar la palma africana para hacer biocombustible, pero es una democracia. Venezuela, que es una dictadura tropical, todo el mundo lo sabe. Y en ese sentido, pues Noam Chomsky dice en el clásico Los Guardianes de la Libertad, en el que documenta y denuncia el papel de los medios de comunicación, que la única forma que tenemos de defendernos del poder es poner a los medios bajo sospecha permanente. La pregunta es, cuando alguien emite un mensaje machaconamente, ¿no será que se están llevando a cabo las prácticas de Goebbels, de que repetir algo machaconamente se convierte en una verdad? ¿No habrá un interés espúreo, como cuando el fiscal pregunta a un acusado una cosa sistemáticamente? ¿El interés no será condenarle? ¿O el interés es saber o condenarle? ¿El interés es informarse o condenarle? ¿Cuál es el interés? El interés justificativo, que no se le escapa a nadie, son razones económicas y geopolíticas que hace que los Estados Unidos tengan un tremendo interés en Siria. Un tremendo interés en Siria. Siria, haga lo que haga, como decía la canción de George Brassens, ¿no? Haga lo que haga, es igual, todos lo consideran mal. Haga lo que haga, está en el ojo de mira del imperialismo norteamericano y de las potencias regionales, que también son muy importantes y aspiran a incrementar su poder. Potencias regionales como Arabia Saudí o potencias regionales como Turquía. Turquía tiene un interés a través del control de lo que es los turcomanos, las antiguas repúblicas de la extinta Unión Soviética, de población turca, étnicamente turca, y ser una potencia regional en la zona. Y Arabia Saudí también aspira en el mundo árabe a tener su propio papel de potencia regional, subordinada a los Estados Unidos, pero también con determinados intereses independientes.
Por no hablar del Estado de Israel, que creo que todo el mundo sabe que es una potencia, es una, por un lado, porque las cosas son una cosa y la contraria simultáneamente. Por un lado es una cabeza de puente que tienen los Estados Unidos en la zona, pero por otro lado también tienen sus intereses regionales, y también el propio Chomsky algunas veces ha denunciado que es un curioso caso en el que la potencia subordinada parece que a través del lobby sionista en Estados Unidos, que es muy potente, impone políticas exteriores a los Estados Unidos, incluso en contra de sus propios deseos e intereses mayoritarios. Porque de alguna manera Israel es un experto en colocar a su aliado fundamental, que es los Estados Unidos, en situaciones límite, invadiendo Líbano, destrozando la franja de Gaza, sin dar tiempo a la potencia fundamental a que valore las consecuencias de eso. ¿Qué es lo que subyace? Pues Luque planteaba el otro día en un acto en el Ateneo de Madrid, que no sé si estuvisteis, que el centro neurálgico de la cuestión es el petróleo y el gas, y el centro neurálgico está en el mar Caspio. Las reservas más grandes de gas del mundo, las reservas más grandes de petróleo del mundo. Volvemos a la frase de antes. En época de crisis, la rapiña sobre los recursos se va a incrementar porque es una de las dos bazas que tiene el capitalismo y el imperialismo para superar la crisis de superproducción. Una es aumentar la explotación de los y las trabajadoras, esto lo sabemos aquí perfectamente, todos podemos comprobar cuáles eran los salarios que se destilaban antes de la crisis, lo que destilan ahora, la calidad del trabajo que hay, incluso el hecho de que haya muchos parados también hace de ejército de reserva para tirar hacia abajo con el factor trabajo. No es ese argumento que quien tiene la suerte de trabajar, pues dice, bueno, pues si no está dispuesto a hacerlo por esto, pues hay mucha gente que estaría dispuesta por eso. No. Esto desde este punto de vista es incuestionable. Creo que para toda la gente que estamos aquí, lo que está pasando en este país lo sabemos meridianamente claro, ¿no? Y vosotros seguramente lo sabréis con más profundidad que yo, pero y a nivel internacional ocurre lo mismo. El saqueo de los recursos es uno de los mecanismos para afrontar esta crisis que tiene, y más en una potencia que está en decadencia, según todos los analistas políticos, como son los propios Estados Unidos. Una potencia que está en decadencia y que actúa, como decía ayer una amiga mía venezolana, como el ahogado. Cuando una persona está a punto de ahogarse, empieza a dar manotazos. Esto lo saben muy bien los socorristas, que se colocan detrás para que no te dé un golpe el que está a punto de ahogarse o te hunda con él, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, también tenemos que tener muy en cuenta la cuestión económica, que creo que, como sois del grupo de economía, para vosotros es fundamental, y creo que es evidente que es fundamental. El hecho de que las reservas de gas y petróleo estén ubicadas en esa zona y que el suministro de gas y de petróleo sea fundamental es el que está detrás del conflicto sirio. La idea, el proyectado gasoducto que va desde el mar Caspio pasando por Siria significaría que de nuevo Rusia tendría la llave del gas, y hay otro proyecto que es más costoso económicamente, y como es más costoso les interesa menos, que es hacer un gasoducto que pasara por Turquía, que eso interesaría lógicamente a los intereses turcos en primer lugar y norteamericanos después. Es mucho mejor declarar la guerra a Siria, quedarse con Siria y hacer un gasoducto más barato, que intentar construir un gasoducto alternativo subiendo por las montañas de Turquía, que es justamente donde está el Arca de Noé, y eso creo que lo sabe todo el mundo, ¿no? ¿Por qué el gas es tan importante? Porque crecientemente va a sustituir como fuente de energía al petróleo. El petróleo sigue siendo el fundamental, pero se están buscando fuentes de energía alternativas, y de alguna manera pues el gas es una de ellas y el biocombustible otras. ¿Qué ha pasado con las energías alternativas? Pues creo que eso lo sabéis mejor que yo, ¿no? Las energías alternativas, como son menos difíciles de monopolizar, pues interesan menos. Al poder no solo le interesa tener fuentes de energía, sino poderla monopolizar para obtener beneficio empresarial. Esta es una cuestión fundamental.
Lo del gas pues también tiene que ver con los terremotos de Tarragona, ¿no? Que realmente muchas veces pensamos que las cosas que ocurren muy lejos no tienen nada que ver con nosotros. Los terremotos de Tarragona existen por la misma razón por la que existe la erupción en Siria, ¿no? Por el papel estratégico que se está atribuyendo al gas. Y aquí tenemos que ver, y ahora ya, pues, ya va a empezar la polémica. No voy a citar a nadie porque decían que era de mala educación. Bueno, igual cito a alguien, pero aunque se me tilde. Desde luego lo que no voy a hacer va a ser citar organizaciones, ¿no? Salvo que me preguntéis y me tiréis de la lengua. Y es, ¿cuál es el papel de ciertos intelectuales progresistas en este fenómeno de Siria? Curiosamente, parece que estábamos todas y todos de acuerdo cuando la guerra de Irak, ¿no? Cuando la guerra de Irak salieron millones de personas con el no a la guerra y había bastante consenso dentro de las fuerzas que se podían llamar progresistas en que eso no era conveniente, que lo que subyacía era el control del petróleo, de las reservas petrolíferas de Irak, y que la pregunta de si Saddam Hussein era como Félix Rodríguez de la Fuente, el amigo de los animales, o era un monstruo, pues los norteamericanos también utilizan la misma base de los cómics de la Marvel, ¿no? Y de las películas norteamericanas para la política internacional, ¿no? Se plantean, se basan en monstruos individuales malísimos que no se sabe muy bien por qué, ¿no? Son así, y luego personas buenísimas, que suelen ser ellos, claro, lógicamente, que van a salvar al mundo de su propio error, ¿no? Esto viene también de una doctrina norteamericana, y no me quiero ir por los cerros de Úbeda, una doctrina norteamericana que se basa en que Estados Unidos es el país de las libertades, es el paraíso donde los perseguidos, también en parte fue cierto, que los perseguidos de Europa por sus ideas religiosas o por sus miserias encontraron allí un sitio donde progresar. La propia Constitución estuvo imbuida de un planteamiento, bueno, de los grandes ilustrados y de gente cercana al movimiento libertario en su momento, que planteaba, bueno, pues cuestiones que teóricamente son muy positivas, ¿no? Como el derecho a llevar armas para defenderse de la tiranía. Ahora el derecho a llevar armas se utiliza para matar a los niños en los colegios, pero teóricamente la idea de que los ciudadanos pudieran tener derecho a llevar armas era un derecho a defenderse con la tiranía. Y tras la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos, al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos ya se perfila como la nueva potencia central mundial y desbanca a Inglaterra, que Inglaterra está desangrada por una guerra tremenda y por el proceso de descolonización, que pierde la mayoría de sus colonias, la India, Australia, Canadá, etc., los Estados Unidos intentan proyectar en la ONU una idea de que vamos a extender los Estados Unidos al mundo con una idea un poco ingenua, en su caso, de que vamos a llevar la democracia, vamos a llevar las libertades y tal. En esto Theodore Roosevelt era más o menos el máximo adalid, y claro, lógicamente, como su idea era demasiado humanitaria, fue desbancado por Truman, que Truman utilizó esa idea con efectos propagandísticos y lanzó las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki para demostrar cuál era la potencia y para perfilarse para la Guerra Fría, ¿no? De tal manera que las bombas de Hiroshima y Nagasaki son contra Japón, pero son contra la Unión Soviética, evidentemente. Es un aviso a navegantes de qué es lo que puede pasar. Todos los analistas dicen que no era necesario lanzar bombas atómicas porque Japón estaba a punto de hundirse, y cambia además el propio sentido de la guerra, en el que cada vez más en la Segunda Guerra Mundial, no solo con esas bombas, sino también con el bombardeo de Dresde, de Coventry, etc., el bombardeo masivo para minar la moral sobre la población civil pasa a ser el elemento fundamental de la guerra. El bombardeo indiscriminado, el asesinato en masa de población civil indefensa pasa a ser el mecanismo central de todas las guerras a partir de ahora, y luego los Estados Unidos pues lo siguen imponiendo. Todas las guerras que se han producido, la llamada guerra de cuarta generación,
leitmotiv fundamental de la intervención militar es destruir a la población civil. Destruir a la población civil para generar, por un lado, una oposición contra el propio gobierno, que le eche la culpa, y para destruir la moral del enemigo. Desmoraliza bastante, es como si pues, en vida de Franco, pues por nuestro bien vamos a bombardear Moratalaz, ¿no? Entonces, no sé, en todo caso que bombardearan el Pardo, ¿no? Dirán los de Moratalaz, ¿no? Esto es un poco lo que quiero expresar en ese sentido. Y ¿cómo se justifica que la guerra haya adquirido esas características, por lo cual la famosa Convención de Ginebra queda como obsoleta? Porque la Convención de Ginebra decía que tenías que respetar al soldado enemigo, con lo cual se partía de la base de que la población civil se le tenía que respetar en mucha mayor medida, como es obvio. Cuando a la población civil ya no se le respeta, ¿cómo se justifica eso? Mediante la propaganda. Entonces es la coletilla, ¿no? Ya no es guerra, sino es intervención. Si se le pone humanitaria, mucho mejor, y entonces se buscan, y ya sé que soy muy pesado y muy machacón, pero creo que es la idea que quiero destacar sobre todo, se buscan justificaciones éticas para esas, ya no guerras, sino intervenciones, que suelen llamarse también humanitarias, porque queda mucho más bonito, ¿no? Es lo que se llama la neolengua en 1984 de Orwell, los eufemismos para intentar no llamar a las cosas por su nombre. Y así, por ejemplo, en la guerra de Afganistán, si os acordáis, era una guerra feminista, era una guerra porque la mujer estaba con un burka, estaba muy sometida, y entonces era necesario, por la liberación de la mujer, bombardear Afganistán. ¿Sabemos ahora qué ha pasado con la mujer en Afganistán? ¿Sabemos si la mujer sigue teniendo burka, si va al colegio, no va al colegio, va a la universidad, conduce? ¿Sabemos algo de eso? ¿No? Sabemos que hay más adormidera que antes, sabemos que hay más droga que antes, ¿no? Sabemos que hay más opio que antes, ¿no? Ya en el siglo XIX las potencias occidentales hicieron una guerra contra China para obligarle a cultivar opio, porque el opio era uno de los negocios más grandes que había, ¿no? Eso lo sabemos con respecto a Afganistán, pero como está la mujer ya no lo sabemos, ¿no? ¿Sabemos ahora mismo si Libia se vive mejor o peor que antes, que en la época de Gaddafi? ¿Tenemos idea? No sé. No sale en la prensa. Si uno lo sabe es porque tiene que comprar idiomas. Ya no es lo que Espera, que no hay pilas. ¿Hay pilas, Rita? No tengo más, están todas ahí puestas. Se olvidó haber ¿Y la gastado. batería no está tampoco? Se le olvidó a Pues hay Pedro que- cargarlo. Nos arrimamos y... Siempre pensamos. No funciona. Bueno, pues estos intelectuales de la izquierda, si bien antes estaban con nosotros, pues ahora ya no están en el tema de Siria, porque están utilizando de alguna manera el discurso mediático del poder. Lo están utilizando de una manera muy inteligente, lo están utilizando desde un punto de vista en el que podemos coincidir todos y todas. No funciona nada, ¿eh? No funciona nada. Estás más cómodo y... Podemos coincidir todos y todas por ejemplo, que hay valores importantes como la emancipación de la mujer, que es algo muy estimable. Tampoco sabemos si en Siria la mujer está en una buena o mala posición, o en qué posición está con respecto a la mujer en Arabia Saudí. Bueno, sí sabemos que la mujer en Arabia Saudí no puede hacer prácticamente nada, no puede conducir, tiene que salir así como con un burka o algo parecido, pero frente a Arabia Saudí no ha habido ningún tipo de intervención feminista, porque es un aliado de los Estados Unidos, entonces es su hijo puta, ¿no? Sus hijoputas, ¿no? Entonces los hijoputas de otro bando, hay que estar muy atentos a ver cómo está la mujer en el bando enemigo de los Estados Unidos, suponiendo que sea enemigo. Tendríamos que discutir si los talibanes de Afganistán son enemigos de los Estados Unidos o qué es lo que son, ¿no? O son unas veces una cosa y otras otra, porque lo cierto es que los Estados Unidos, con la intervención que sí que se está produciendo en Siria, están llegando todos los salafistas y los fundamentalistas islámicos, rindiendo pleitesía al sucesor de Bin Laden, que es al-Zawahiri, están llegando con el apoyo de Arabia Saudí, el apoyo de Turquía, y de hecho hay varios
paisanos, compatriotas nuestros, muy a su pesar, pero gente de Ceuta, que han ido allí a defender la constitución de una república islámica integrista en Siria, porque ese es su proyecto político. Es decir, que de nuevo los Estados Unidos se valen, como ya lo hicieron en su momento con los fundamentalistas en Afganistán, para evitar la influencia soviética en Afganistán, se valen otra vez los fundamentalistas, pelillos a la mar por lo de las Torres Gemelas, suponiendo que lo de las Torres Gemelas es lo que haya pasado. El dinero es mucho más importante que las 3.000 y pico personas que murieron en las Torres Gemelas, el beneficio empresarial vale mucho más que la vida de mucha gente, ¿no? Y todo el que haya visto El tercer hombre, ¿no? Cuando dice Orson Welles, subido la noria, ¿no ves a la gente como hormiguitas? ¿Cuántas hormiguitas están dispuestos a aplastar para ganar más dinero? Pues este es el criterio que parece que está utilizando el sistema imperialista. Y en esos casos sí que es muy importante, no como dicen los intelectuales, porque los intelectuales que están defendiendo la intervención en Siria, que están dando, no están defendiendo la intervención, que están dando una coartada moral a la intervención en Siria, que es partir de la base de que la pregunta fundamental es si el régimen de El-Assad es un régimen condenable o no condenable, porque es la pregunta que nos quiere hacer el poder y es la pregunta que también se hacen los intelectuales, se coloca en una posición de superioridad moral con respecto al pueblo sirio. El pueblo sirio es una de las cunas de la humanidad, de la escritura, del derecho, es decir, la Mesopotamia, que no somos bárbaros comparados con los sirios. Los sirios, los iraníes, son una de las cunas de la humanidad, ¿no? Pero se colocan en una posición, porque nosotros tenemos más potencia económica que ellos, no cultural, más potencia económica que ellos, y dicen, bueno, hay que acabar con el régimen de El-Assad, aunque luego los fundamentalistas se queden con el poder, es totalmente indiferente. Los pueblos tienen que hacer sus propias sentencias. Entonces, desde ese punto de vista, ¿qué pensaríamos que dijéramos como el pueblo griego está en estos momentos? Bravo. Como el pueblo griego está en estos momentos muy sometido, pues que de repente los intelectuales árabes dijéramos, bueno, hay que acabar con el gobierno griego, aunque sea Amanecer Dorado el que se quede con el poder. Pues nosotros diríamos, hombre, pues podemos estar de acuerdo en que el gobierno griego pues tiene una serie de problemas porque su población lo está pasando muy malamente, pero no creo que vayamos a decir que es indiferente si el poder se lo van a quedar los comunistas o Amanecer Dorado, ¿no? Yo creo que desde este punto de vista la colocación que hacen los intelectuales, que condenan los intelectuales, llamémosle progresistas, ¿no? que están contribuyendo al coro mediático contra Siria, está colocando la discrepancia entre el gobierno de los Estados Unidos y el suyo en un problema de matiz. Todos están de acuerdo en que el régimen de El-Assad tiene que caer. El régimen de El-Assad es un régimen asesino, el régimen de El-Assad es un régimen condenable. Claro, ellos dicen, nosotros estamos en contra de la intervención, que el pueblo decida, aunque decidan los fundamentalistas. Y otros dicen, hombre, pues si el régimen tiene que caer, pues yo soy el sheriff del mundo que voy a contribuir a que caiga para liberar al pueblo sirio. Ni unos ni otros van a liberar al pueblo sirio, evidentemente. Los intelectuales estos también tienen un determinado apoyo mediático porque interesan, pero es quizá la parte más peligrosa y más civilina de la cuestión, por cuanto a nosotros eso nos viene de la llamada prensa alternativa, ¿no? Y como, bueno, voy a incumplir mi promesa, pues los Santiago Albarrico y otros de turno que están defendiendo la intervención en Siria, planteando con parámetros de que el problema es que eso no es una democracia, están utilizando los mismos esquemas que están utilizando las grandes multinacionales de información. Que aunque diga y repita machaconamente, porque creo que aquí hemos de ser honrados y reconocer la verdad, que no está justificando en ningún caso la intervención, que no está pidiendo en ningún caso la intervención, para la mayoría de la opinión pública, pues está contribuyendo a la demonización de un sistema que es coartada moral para la intervención, ¿no? Desde ese punto de vista podemos decir, pues no sé si es que se ha pasado al bando de los enemigos
o ha tenido un ataque de ingenuidad tremenda, ¿no? Pero creo que el resultado es ese, y en ese sentido tenemos que, y aquí termino, aprender a leer entre líneas, incluso cuando sean los nuestros los que nos mandan el mensaje. Y yo también os animo a que tampoco me creáis lo que yo digo, que penséis lo vuestro, que me leáis entre líneas, que investiguéis para ver qué es lo que hay y que reflexionéis y que me llevéis la contraria si queréis. Gracias. Ya volviendo aquí a 2013, Cristina Cifuentes, esta señora que esperemos que se recupere felizmente de su accidente, manifiesta que la plataforma de afectados por la hipoteca está dirigidos por ETA. Y entonces, bueno, en este caso Ada Colau, pues manifiesta eso, ¿no? La gente que estamos aquí tenemos tendencia a no creerlo, pero hay gente que sí que lo cree, obviamente, ¿no? O que cree, es aquello, ese refrán castizo, porque la sabiduría popular es buena y mala, simultáneamente, como todas las cosas, que si el río suena, agua lleva para su público, para determinados sectores de la gente, el hecho de que se haga una campaña planteando que existen conexiones entre ETA, con lo que eso supone, con el cartel que eso supone y la plataforma de afectados por la hipoteca, a quienes se les tilda de violentos, en cambio no se tilda de violento a la policía cuando desaloja violentamente a la gente y deja a los niños en la calle, pues tiene una agresión tanto en el ámbito interior como en el ámbito exterior. Creo que no se le escapa a nadie. Lo que pasa es que es cierto que tenemos cierta tendencia a olvidar o a valorar de distinta manera las cosas según cómo nos afecten. Por ejemplo, estaba leyendo hace poco que en el año 2007 el gobierno de la India acusa a los maoístas de matar a las vacas a martillazos, y eso era así porque había un partido político que se presentaba a las elecciones con una campaña que decía que cada indígena de la India tendría una vaca, y entonces venía muy a cuento para demonizar esa posición. Evidentemente no se dio una vaca a cada indígena de la India, son muchos, y el Estado no le parecía muy conveniente dar una vaca. Teniendo en cuenta lo sagradas que son las vacas, pues es una campaña para criticar, con independencia de lo que cada uno opine de la guerrilla de la India, para criticar a la guerrilla de la India, para justificar una determinada represión, demonización. Bueno, creo que nada más. Muchísimas gracias por venir. Los pocos son muchos que estamos, muchísimas gracias. Y sobre todo a ti, que, vamos, que me parece especial tener un agradecimiento contigo. No importa, lo vemos en Mampuse. Bueno, más bien gracias a vosotras y vosotros por vuestra invitación. Yo voy a intentar ser lo más claro y lo más pedagógico posible y dar algunas pinceladas al respecto, porque yo me imagino que pues habrá muchos de vosotros y de vosotras que tengáis un conocimiento también bastante cabal y vuestra opinión al respecto, y también es muy interesante que luego expreséis vuestras inquietudes, vuestras dudas, vuestras cuestiones. A ver, el tema de la propaganda, voy a empezar con una pincelada. El tema de la propaganda para justificar algo, para demonizar a alguien, para justificar un... Ya lo he visto, sí. Vale. Bueno, esta es la primera vez que presento algo. Se nota. Bueno, era porque se me olvidaba algo, pero está un poco que no se me puede olvidar. Bueno, se llama Paco García Cediel, ¿vale? Forma parte de la plataforma contra las guerras imperialistas y también formó parte del comité anti-OTAN, que como veo que alguno en esa época, os diré que fue una dura lucha para intentar que España no entrara en la OTAN, ¿vale? Aquello de entrada no, y después fue de entrada sí, y no solamente a la parte política, sino también a la militar, porque eso alguna gente no lo sabe, pues, no sé ahora, luego si quieres no lo cuentas, pero en aquella época, por ejemplo, Francia solamente estaba en la parte política, y
dijeron que íbamos a entrar en la parte política. No, estamos en todo, en la política y en la... Nosotros tenemos tendencia a no creerlo, pero posiblemente si eso se diga en Siria, pues en Siria es más fácil de creer por parte de la población. Si los grandes medios de comunicación dijeran en Siria que la plataforma de afectados por la hipoteca es un frente de ETA, pues posiblemente la gente de Siria lo podría creer tranquilamente. Y también se dice que el gobierno sirio, también en el 2013, ha gaseado a su propia gente. Nosotros tenemos tendencia a creer esto porque se nos dice machaconamente, por más de que no podemos, por menos que pensar por qué razón ocurren estas cosas, si esto es cierto o no es cierto, o cuál es la pregunta que tenemos que hacernos con respecto a la cuestión de las guerras, ¿no? Porque además quienes están auspiciando este tipo de cuestiones, que es el gobierno de los Estados Unidos, al que luego iré a plantear, pues parece que se está arrogando una aureola de guardián de los derechos humanos y de las libertades públicas mundiales. Parece que se está arrogando una aureola